Milena, yo he crecido con la idea de que los niños no tienen motivos para sentir tristeza. Milena, a mí me han dicho que cuando yo vea que mi hijo siente tristeza, no debo darle vueltas al asunto porque puedo empeorar las cosas. Y Milena, a mí lo que me pasa es que yo me siento abrumado cuando veo que mi hijo está triste y en realidad no sé qué hacer en ese momento. Si te identificas con esas narrativas, si has estado ahí o si estás atravesando en este momento por una situación así, esta masterclass es para ti. Hoy tenemos la fortuna de estar con Mónica Gonzalo, mamá de una niña de 2 años, psicóloga sanitaria y psicoterapeuta infanto-juvenil y de familia, con 9 años de experiencia en intervención desde el ámbito privado. Ella es máster en terapia familiar sistémica, cofundadora de la Escuela de Psicoterapia Emocional Sistémica, autora de diferentes cuentos infantiles, entre ellos Entiende a Tristeza, de la editorial Sentir, y también es responsable del área de formación de psicólogos Pozuelo, además de ser docente también en otras instituciones. Empecemos con esta masterclass con mi querida Mónica Gonzalo. Bueno, Mónica, tú sabes que a lo largo de toda, digamos, la carrera, incluso desde la universidad, a nosotros nos han enseñado a, de alguna forma, categorizar las emociones, ¿no? Tú y yo nos hemos encontrado emociones buenas, emociones malas, emociones negativas y emociones positivas. Y yo sé que esto quizás ha sido con la intención de ser prácticos y quizá de la gente que no es psicóloga o algo así al respecto, como para que lo puedan entender. Pero tú y yo sabemos y hemos sido conscientes como que eso en lugar de sumar o de ayudar ha restado, porque de alguna forma emociones de defensa como la tristeza, como el miedo, ¿no? Como el enfado, precisamente por esa categorización o etiquetas que se le ha puesto de buena o negativa, han sido mal vistas. Entonces, hemos pasado de simplemente categorizarlas a decir no se pueden sentir. Y tú y yo, en este recorrido, en este caminar, y muchos compañeros que hablamos de las emociones y hablamos de todo este mundo emocional, en el camino incluso hemos ido aprendiendo a que es completamente funcional sentir tristeza, sentir enfado, sentir miedo, y no solo funcional, sino que es necesario. Entonces, visto desde acá, la primera pregunta es si la tristeza no es una emoción negativa, ni mala, ni dañina. Entonces, hablando desde la psicología infantil, ¿qué función es la que cumple la tristeza? Qué interesante esto que planteas, Milena, porque es verdad, ¿no? Que socialmente se considera, pues eso, a la tristeza, como decías tú, ¿no? Al enfado, bueno, como estas emociones más negativas. Sí que es verdad que es eso, es una manera de categorizarlo, ¿no? Pero en realidad todas las emociones son positivas en cuanto a que son evolutivas, son necesarias y son adaptativas. Es decir, todos las sentimos y todos las tenemos que sentir, Ujú. son necesarias. Al final hemos ido desarrollando todas estas emociones, ¿no? En base a la propia evolución del ser humano, ¿no? Entonces, todas cumplen una función, como bien indicabas. Pero sí que es verdad que la tristeza, no sé si estarás conmigo, Milena, en particular tiene como una mala fama, ¿no? A mí me vienen, bueno, como anécdotas, ¿no? Puntuales, ¿no? Como en situaciones de pérdida, ¿no? Por ejemplo, en los sanatorios está la familia rota, está destruida y vienen y te dicen la típica frase de, bueno, no te preocupes, se ha vivido mucho, ya pasará, el tiempo todo lo cura, ¿no? Estas típicas frases como hechas que, bueno, se hace desde la buena fe, ¿no? De intentar ayudar al otro, pero sin embargo lo que quita es valor a esa emoción y a ese sufrimiento, ¿no? Pero sí que parece que nos cuesta un poco sostener este tipo de emociones, ¿no? Sobre todo la tristeza. O bueno, me acuerdo de la pandemia, ¿no? El eslogan de todo saldrá bien. Bueno, todo saldrá bien. A cuántas personas no les salió bien, ¿no? ¿Cuántas personas perdieron familiares? Y yo no para de pensar en esto, ¿no? En, jolín, ¿cómo se sentirá estas familias que han perdido a un miembro quizás, ¿no? O tienen secuelas gravísimas por la pandemia y leer este tipo de frases que al final pues minimizan, ¿no? Lo que han sufrido. Y con los niños nos pasa un poco igual, porque si algo nos duele es ver a nuestros hijos tristes. Total. Podemos soportar nuestra tristeza, bueno, la de nuestros amigos, pareja, padres, pero ver a nuestro hijo o nuestra hija pequeños tristes es muy Nos duro, rompe. nos rompe. Entonces es verdad, ¿no? Que los papis y las mamis, como pueden, pues muchas veces pues, intentan sacar, ¿no? De esa emoción lo más rápido posible. Y por ayudar, ¿no? Y para no sufrir. Y sabemos que es un error, ¿no? Porque como decíamos antes, todas las emociones son necesarias. En línea con tu pregunta, ¿qué función, ¿no? cumple en particular
la tristeza, que como decías tú, ¿no? Se engloba dentro de estas emociones de defensa, pero a diferencia del miedo o del enfado, esta es pasiva, ¿no? Y el miedo o la ira sí que es verdad que nos activan para hacer algo, para huir, para defendernos. Sin embargo, la diferencia, la tristeza es pasiva porque lo que hace es que paremos, que reposemos, que pensemos. Y es esa la función de la tristeza. La tristeza sirve cuando tenemos algún tipo de situación de pérdida, que puede ser pérdida emocional, pérdida material, pérdida relacional, cualquier tipo de pérdida que se nos pueda ocurrir. La tristeza aparece para hacernos parar y hacernos reflexionar. Yo considero a la tristeza como una gran maestra. Nos da como mucho miedo conectar con ella, ¿no? De hecho, es algo que comentan los niños también, ¿no? Los pacientes. No, yo cuando estoy triste intento hacer algo para salir de ahí, para entretenerme, pero es una gran maestra. O sea, si aprendemos todos y si enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas a conectar con la tristeza, ¿no? A considerarla como una amiga en vez de como una enemiga, nos puede enseñar grandes cosas. Yo creo que esa es la función clave, ¿no? El hecho de ser una compañera que nos ayuda a pensar, nos ayuda a reflexionar. Y creo que después de la tristeza siempre salimos un poquito más sabios. Mm. Lo veo de alguna manera, yo utilizo como muchas imágenes mentales, por así decirlo, ¿no? Y yo lo veo como un túnel, ¿no? O sea, es como ese túnel oscuro que nos da miedo entrar, que nos da miedo profundizar, pero que al final hay un bosque verde, precioso, florido, ¿no? Y bueno, para llegar a ese bosque tenemos que pasar por ese túnel bueno, que cuesta, que tiene trampas, que da miedo, pero que una vez lo transitamos, llegamos al otro lado, disfrutamos de ese bosque y llevamos a nuestras espaldas un gran aprendizaje. Me encanta y no puedo estar más de acuerdo contigo porque en términos generales lo que nos estás diciendo es que al ser amiga es necesaria, es fundamental para atravesar precisamente esos duelos que nos queremos distraer, ¿no? Precisamente poder darle voz a la tristeza que se le ha dado tan mala prensa y poder darle voz para muchas veces mirar hacia adentro, porque eso también nos lleva a la tristeza, ese reposo del que tú nos hablabas, como a parar y mirar que las cosas no van a seguir siendo iguales, porque bueno, lo que decías tú, perdemos vínculos, perdemos objetos internos y externos, ¿verdad? Perdemos eso, ideales de, por ejemplo, ponías el caso hace un ratito de la pandemia, no solamente perdimos seres queridos, sino una forma de vivir que venía, de la que veníamos acostumbrados. Entonces, mis ideales, mis proyectos, y todos los días estamos perdiendo algo. Todos los días. Todos los días, todos los días. Entonces la tristeza viene a decirnos un poco es para y vamos a reconstruir, que decías tú que es una gran maestra, precisamente es eso. Vamos a reconstruir entonces un nuevo camino a partir de aquí, a partir de esta pérdida. Es como si llegáramos con una mochila cargada, ¿verdad? A este mundo, a esta vida, y en el camino nos hemos tenido que soltar y perder quizá objetos que eran muy importantes para nosotros, ¿verdad? Objetos en el amplio sentido, que Sí, precisamente hace referencia a esos ideales. Y con nuestros niños eso, o sea, por ejemplo, ese duelo, ¿no? Que pasan cuando pasan de la infancia a la preadolescencia, cuando pasan duelo de ser durísimo. bebés o cuando pasan de infantil a primaria, o sea, todo, porque es una forma, yo me acuerdo mi niña cuando pasó de infantil a primaria, que tú sabes que se les empieza a tratar a los niños como, bueno, ya están en primaria, ya esto no es infantil, es como Ya no pasar hay de, juguetes, ¿no? O ya sea, no es hay como, yo me acuerdo juguete. de mi sobrino, que igual es como, ya no hay juguetes en la clase. Exactamente, entonces como verse enfrentados a todo ello y cómo eso les puede afectar, pero al mismo tiempo, qué importante, ¿no? Como poder pensar en ello y hablar de ello, que nuestros niños puedan expresar, que cuando digan estoy triste, aunque para nosotros es difícil sostener su tristeza, poder decirle, cariño, estás triste por esto y poder ponerle palabras precisamente a ese sentir que le incomoda, ¿no? O sea, que lo que aprendemos es precisamente eso, que la tristeza no es mala, sino que se siente desagradable en el cuerpo, pero aún sintiéndose desagradable es necesario atravesarla. ¿Estarás de acuerdo tú? Hay una frase que dice Begoña Snares que a mí me encanta, que dice que uno de nuestros mayores, digamos, roles como padres, como madres, como cuidadores, es acompañar a nuestros hijos a atravesar la tormenta, pero que nosotros tenemos dos opciones, les acompañamos a atravesar la tormenta o los destinamos a vivir atormentados.
Y es verdad, o sea, cuando no les permitimos y no les acompañamos a atravesar esa tormenta que estamos viendo y que es horrorosa, pues de alguna forma les estamos llevando a que estén atormentados por lo menos durante ese tiempo en el que nosotros le podemos acompañar, porque si no, igual ya ellos la tienen que aprender a atravesar en algún otro momento, pero esa tormenta va a estar ahí. Entonces, gracias por dejarnos clara esta parte. Y aquí surge otra pregunta y es, las familias se preguntan, vale, ahora entiendo esto de la tristeza, pero ¿cómo sé yo cuáles son esos síntomas o esas señales? Porque tú sabes que el enfado, la tristeza, o sea, todas estas emociones de Sí. defensa pueden llevar a tener como algunas señales o síntomas muy parecidos. ¿Cuáles son esos síntomas o señales que nos están indicando que nuestro hijo está atravesando o está sintiéndose triste? Pues es muy interesante, Milena, también esta pregunta, porque es verdad que aunque son en muchas ocasiones síntomas muy parecidos a cuando de adultos experimentamos tristeza, hay algunas diferencias. Hay algunas diferencias. Eh, Así de manera básica, por así decirlo, ¿no? Y una sintomatología parecida a la que podemos experimentar los mayores. Pues bueno, podemos ver a ese niño o a esa niña que está cansado, que tiene pérdida o que tiene más apetito de lo normal, que duerme menos o por lo contrario le apetece dormir más. Pero sobre todo así como lo más importante es como la pérdida de interés en actividades que antes le gustaban. Como te decía, sí que hay algún aspecto así diferente en niños y en adultos a la hora de experimentar la tristeza. Y por ejemplo es que en los niños es muy común el hecho de que aunque lo que sientan sea tristeza a nivel profundo, lo que expresen sea enfado. Entonces nos encontramos muchas veces a niños muy enfadados, muy al límite, muy irascibles, que saltan a la mínima y decimos, jolín, este niño, ¿por qué está tan enfadado? ¿No? ¿Qué le pasa? ¿Qué problema tiene con la ira? ¿No? Y lo que hay de fondo, en muchas ocasiones, es tristeza. Lo que pasa es que, bueno, hablamos antes de lo complicada que es la tristeza como emoción. Más aún para los niños, ¿no? Que no saben lo que es, no la entienden, no saben qué están experimentando, o sea, da miedo. Da miedo sentir tristeza. Y sí que es verdad que el enfado, además de que tiene una salida mucho más sencilla, o sea, es una manera de sacar malestar mucho más sencilla para los niños, también está socialmente mejor vista. Entonces sí que es verdad que hay niños, sobre todo niños chicos, que tienen como más facilidad a la hora de expresar esa tristeza en forma de enfado y que no es un enfado como tal, ¿no? Sino que de alguna manera es como la punta de un iceberg. Vemos el enfado, pero lo que está en la base es una tristeza profunda que, sin embargo, no está sabiendo gestionar. Lo bueno es que de alguna manera, por lo menos, está sacando ese malestar de alguna manera, ¿no? Pero el fondo es otro y lo que habría que elaborar y profundizar, pues sería sobre esta tristeza. Moni, esto que nos estás diciendo también me recuerda un poco cómo escalan las emociones, porque estás hablando, claro, que está de base también una tristeza, que está también el enfado expresado, esa tristeza que muchas veces digamos que se expresa en enfado, e incluso mirando más al fondo podríamos decir también que teniendo presente que el miedo es la madre de todas las emociones, ¿verdad? Muchas veces ese miedo, por ejemplo, es que ya las cosas no van a ser igual que antes. ¿Verdad? Siento miedo de que las cosas no vayan a ser igual que antes y entonces como poder tener esa vocecita ahí diciendo no va a ser igual, me produce tristeza, pero la forma en la que yo lo expreso fuera es a través de enfado, o sea, este trabajo profundo de observación también que tenemos Sí. que hacer los que nos dedicamos a trabajar con niños y familias, ¿verdad? Porque la familia llega mi hijo está enfadado últimamente, está irritable y está insoportable. Y si uno Sí. solamente se dedica a mirar ese comportamiento y no ve más allá de esa punta del iceberg, nos perdemos un montón de cosas. Entonces, qué importante es bucear dentro de ese niño, dentro de ese entorno familiar, saber que hay papás, mamás, cuidadores comprometidos que han hecho todo lo posible por acompañar a ese niño, pero aún así, haciendo todo lo posible, muchas veces se encuentran como con esa impotencia, ¿no? Y algo muy difícil, Moni, que tú estarás de acuerdo también en la infancia, sobre todo cuando hablamos de tristeza en la infancia, porque si yo estoy triste, yo puedo sospechar porque estoy triste. Yo podría decirte, Moni, mira, es que en estos días a nivel familiar estamos viviendo una situación de salud que me tiene un poco acongojada por esto, aquello. Yo le puedo poner palabras a eso, como decías tú. Y, Sí. pero claro, un niño no va a llegar a decirnos, mira, mamá, estoy triste. Hoy en el cole fue un día súper pesado, así que por favor ayúdame a procesar esto. No, no tiene las palabras porque ni siquiera sabe lo que está sintiendo. Esa típica frase que decimos, pero ¿qué es lo que te pasa?
Que no sé qué me pasa. Es que Ojalá pudiera ojalá, explicártelo. ojalá Sí, pudiera verbalizar y saber que sí, esto se llama tristeza y de ahí viene esa importancia de esas sí. herramientas que tú nos regalas y que vamos a ver ahora, de cómo podemos incluso acercar a los niños desde chiquitos a que ellos y ellas sepan eso que sienten por dentro se llama tristeza, porque es verdad que ellos no saben, pero también hay otra realidad y es que podemos hacer cercana y cercano ese vocabulario emocional, aunque Sí. sean chiquititos. Es decir, la realidad es esa, que no conocen lo que sienten, no lo saben verbalizar, no lo saben reconocer, no lo saben nombrar, pero que hay formas. Claro, antes de llegar allí, quiero hacerte una pregunta que es donde las familias empiezan a entrar un poquito más en temor. Y es, vale, ya sé, falta de apetito y tal, pero, y vale, yo he visto a mi hijo, a mi hija con episodios de tristeza, pero ¿cómo sé yo que ya no es una tristeza, sino que es una depresión? Es verdad que socialmente, erróneamente, muchas veces se utilizan estos términos como iguales, ¿no? O sea, es como, ¿no? El hablar de, uy, qué triste está. No estará deprimido, ¿no? O sea, como se hace la equivalencia. Y son dos cosas totalmente diferentes. La tristeza, decíamos antes, adaptativa, básica, necesaria. Experimentar tristeza es necesario, es una emoción por la que tenemos que pasar todos cuando hemos tenido algún tipo de pérdida. O sea, tenemos que darle la bienvenida a la tristeza. Cuando hablamos de depresión, sin embargo, ya hablamos de una patología, hablamos de una enfermedad, hablamos de un trastorno mental que se recoge, de hecho, ¿no? en nuestros manuales diagnósticos clínicos. Es decir, es algo mucho más grave. Grave en todos los sentidos, en cuanto a sintomatología, en cuanto a duración. Sobre todo, la diferencia yo creo clave es que con depresión se pierde la funcionalidad de la vida cotidiana. Es decir, son niños que no son capaces, por ejemplo, de ir al colegio, de mantener una conversación, de jugar con un amigo. No pueden. O sea, es como que la depresión inunda toda su vida. Entonces, yo creo que esa es la clave diferenciadora. Y como decíamos antes, normalmente cuando aparece la tristeza, y uniéndolo a la pregunta de antes, cuando aparece la tristeza es porque ha habido una pérdida. O sea, tenemos un desencadenante, claro, por así decirlo. También es una de las cosas que le podemos decir a los papis, ¿no? Cuando hay algún tipo de pérdida, de cambio en la vida de nuestros hijos o nuestras hijas, tenemos que estar ahí un poquito atentos, ¿no? Porque es verdad que a consulta nos vienen muchas veces los papis y nos dicen, Jolín, pues ha cambiado de colegio y nada, estupendo. No le ha costado nada. Cuidado, cuidado porque un cambio de cole, por ejemplo, algo que desde el mundo adulto nos puede parecer anecdótico, si nos bajamos a nivel de la vivencia de ese niño, de esa niña, es un cambio brutal. Consiste en cambiar de amigos, de profesores, de la estructura del colegio, de lo que él consideraba, ¿no? Su casa, lo que él conocía, a un mundo totalmente diferente. Es una pérdida brutal, un cambio de colegio. Cambio de colegio, cambio de casa, cambio de amigos. Cuando hay algún tipo de cambio de este tipo, tenemos que estar un poquito alertas de que debería venir la tristeza de alguna manera. Y el problema es que hay veces que viene, pues eso, escondida o transformada, ¿no? En una mezcla de emociones o en las emociones que comentábamos anteriormente. Pero esa sería la diferencia básica, ¿no? Tristeza, emoción básica, necesaria cuando tenemos algún tipo de pérdida. Depresión, una enfermedad mental que no tiene por qué estar relacionada con ningún evento, porque también influyen otros factores, ¿no? Como la neuroquímica del cerebro, o sea, que es mucho más profundo y con una sintomatología muchísimo más grave que inhabilita a la persona, en este caso niño, niña, adolescente, que lo esté sufriendo. Qué bueno también ser consciente de eso, de saber que cuando nosotros empezamos a sospechar, porque no hay mayor experto en los hijos que los propios padres, cuando empezamos a Ujú. ver nosotros mismos como padres, que no tenemos que tener ninguna especialización, ni ser psicólogo, ni psiquiatra, para ver que algo ha cambiado, allí qué importante es pedir ayuda. Y hay diferentes formas de pedir ayuda, diferentes formas. Una es preguntándole incluso a esos otros adultos cercanos o adultos de referencia como los profes del cole, ir, acercarnos al cole y preguntar, aunque normalmente los profes ya seguramente no lo han podido decir, pero preguntar y decirle, ¿has notado algún cambio en mi hijo, a los abuelos, a los tíos? Preguntarles y poder en lo posible
pedir ayuda también profesional, que es fundamental. Eso sí que lo tenemos que dejar clarísimo. Ante cualquier duda, cualquier sospecha, también para eso están los profesionales, ¿no? Como Ujú. psicólogos, psiquiatras, en el caso que sea necesario, para acudir a ellos. Pero también, no se me quería pasar lo que tú comentas. Me viene el caso de un paciente que había fallecido su abuelo y los padres decían, nada, está estupendo, está genial. Sin embargo, nosotros también, como parte de nuestro trabajo, nos ponemos en contacto con los colegios para ver cómo están los niños, porque bueno, al final allí pasan más tiempo que en casa, ¿no? Eh, y lo que me cuenta este profesor es que este niño se ponía con la capucha y lloraba en clase. Entonces, qué importante también es considerar a los niños en todas sus áreas, ¿no? Que a lo mejor en casa no estás siendo capaz de expresar esa emoción y sin embargo en el colegio sí, o al revés, ¿no? Entonces el consultar, ¿no? Y pedir ayuda a lo que es a todas las personas importantes en la vida de nuestros hijos. Moni, genial. Ahora con esto, como ya teniéndolo más en mente de que la tristeza es funcional, ¿cómo puedo conocer esa diferencia entre depresión y tristeza y lo que hemos hablado hasta el momento? Las familias, en muchos hogares, pues quizá no tienen un conocimiento tan profundo para saber qué hacer en Ujú. medio de esa tristeza que puede estar experimentando su hijo, su hija. Tú como psicóloga y psicoterapeuta que trabajas con niños y familias, sabiendo que no hay varitas mágicas, sabiendo que no hay pautas mágicas, pero sí para entregarle a las familias como algunas ideas a tener en cuenta sobre Ujú. qué hacer cuando ven a su hijo triste. Sí, al final, ¿no? Muchas veces cuando vienen los papis y las mamis a consulta nos piden un poco esto, ¿no? Estos tips o estas herramientas. Yo, antes de meternos en faena, sí que quería destacar la importancia de la figura del adulto en la gestión emocional. Aunque demos a nuestros hijos muchas herramientas desde pequeñitos, ¿no? Antes hablábamos, hablar de las emociones desde que nacen, contándoles cuentos, dándoles ese lenguaje emocional que no vienen con él. Aunque hagamos todo eso, hay que acompañar a los niños a nivel emocional, hay que acompañarles, o sea, tenemos que ayudarles a transitar por estas emociones, ¿no? Entonces, para empoderar, ¿no? De alguna manera a estos papis, a estas mamis, a estos abuelos, a estos cuidadores, a estos profesores que tienen una labor preciosa y súper importante para ayudar en la gestión emocional, ¿no? de los niños. Así como consejos, bueno, ya no solo para la tristeza, en general, para el tema de expresión emocional y mundo emocional, a mí me gusta transmitirle a las familias la importancia de fomentar en casa la expresión emocional. Suena muy bonito esto así como frase, pero ¿cómo lo podemos llevar a cabo, no? Yo creo que podemos buscar momentos de familia en los que compartamos espacios, por ejemplo, las cenas, ¿no? Momento de encuentro familiar, cómo ha ido el día, y ahí podemos hablar de cómo nos sentimos. Ahí podemos hablar de qué ha sido lo mejor y lo peor de tu día. Sin decir cómo ha ido, cuéntame, ¿no? Sin estas preguntas que hay veces que nos salen cuando recogemos a los niños del cole, que es como un interrogatorio, ¿no? Y bien, todo bien, ¿no? Nos dan estas respuestas. No, pero en un momento así distendido, como que estamos todos cenando, toda la familia alrededor de la cena, el fomentar este tipo de conversación en las cuales hable de hoy he estado triste, hoy he estado alegre, hoy me ha pasado esto que me ha sorprendido mucho, hoy me he llevado una decepción con un compañero de trabajo, por ejemplo, ¿no? Para que ellos también se sientan libres y cómodos a la hora de expresar sus emociones, ¿no? O sea, la idea es como que consideren la familia, la casa, como ese lugar seguro donde poder conectar y donde poder expresar sus emociones sin sentirse vulnerables, ¿no? Que hay veces que es lo que nos da miedo a todos. También es muy importante lo que hemos ido comentando, el hecho de presentarles a tristeza, es decir, hablar de la tristeza, ponerle nombres, explicarles qué es lo que van a sentir cuando tengan tristeza. También, si vamos a tener alguna pérdida que podemos anticipar, poder anticipar también. A lo mejor te sientes así, de esta manera o de esta otra. Es normal, déjalo estar. De esta manera vamos creando como esta inteligencia emocional, ¿no? De que no les dé miedo lo que sienten, que no se vean desbordados por lo que sientan, sino, lo que me pasa es esto. Es tristeza y es normal. Y voy a dejarla estar. Y voy a hablarla y voy a expresarla. Y es lo que toca hacer con la tristeza. Eh,
Y luego, bueno, una cosa que me parece súper importante, sobre todo cuando hablamos de tristeza y cuando hablamos de todas las emociones, el mostrarnos como modelos. Es decir, que un niño o una niña vean a mamá o a papá diciendo, hoy estoy triste, creo que es la mejor educación emocional que les podemos dar, porque les estamos dando ese camino, el que no pasa nada por hablar de tristeza, que no pasa nada por hablar de miedo, que no pasa nada por hablar de enfado. Y como decíamos, que la casa es un lugar seguro, un sostén en el que poder dejarnos caer, ¿no? Y hablar de todo esto, que vamos a ser siempre recogidos, siempre apoyados y siempre, siempre abrazados. Otra cosa que podemos hacer también desde casa, el hablar su idioma. Yo creo que esto es muy importante. Es decir, hay que jugar, hay que leer cuentos. Tenemos que hablar de la manera que, en la que ellos se expresan, ¿no? Que hay veces que también los padres intentamos dar unas charlas, ¿no? Súper elaboradas y al final lo mejor es bajarse a su lenguaje. Y si muchas veces nos paramos a jugar con ellos, nos están diciendo un montón de cosas que quizás no tienen la capacidad de expresar verbalmente, porque no tienen esas palabras, porque no tienen esas expresiones o no tienen ese conocimiento de lo que están sintiendo. Entonces yo diría eso, vamos a acercarnos al juego, vamos a acercarnos a este lenguaje simbólico con el que se expresan los niños. Vamos a animarles a dibujar, a que creen historias. Y a partir de ahí ellos mismos van a ser capaces de expresar y de sacar lo que están sintiendo. Y yo por último, bueno, algo que parece muy básico, pero hay veces que se nos olvida, el mostrarnos cercanos a nuestros hijos. Transmitirles que pase lo que pase, vamos a estar ahí para ellos, que pueden contarnos lo que sea, que siempre que lo necesiten van a poder recurrir a nosotros, que vamos a estar disponibles emocionalmente, que si necesitan un abrazo, unas cosquillas o que simplemente necesitan que estemos ahí a su lado, que lo van a poder tener, ¿no? Y sobre todo respetando también los tiempos, ¿no? Si el niño no quiere hablar de cómo se siente, si no quiere expresar su tristeza, vamos a darles tiempo, ¿no? Vamos a respetar sus emociones y vamos a acompañarles en ellas, pero que ellos tengan claro que vamos a estar ahí siempre que lo necesiten. Fenomenal. O sea, me encanta la forma en la que lo englobas porque es eso. O sea, finalmente la base de todo es ser base segura. Y digamos que ese es ese primer punto, ¿no? Me recuerdas a John Bowlby, que es el padre de la teoría del apego, cuando decía que de dónde venía esta expresión de base segura, precisamente lo hablaba con relación, cuando yo lo leí dije, qué bonito es, claro, me hace todo el sentido ahora ser base segura porque lo hacía como con referencia a los puertos y los barcos que cuando el barco sale de allí, del puerto, y ve que en el mar puede formarse una posible tormenta, tiene toda la libertad para regresarse a la base y ponerse a salvo, seguro. ¡Wow! Me encanta porque un poco es como ejercemos nosotros como familia, ¿no? Es como que aquí tienes raíces, que hablamos mucho de raíces y alas, ¿no? Aquí tienes raíces, este es tu lugar seguro. Tendrás que salir en algún momento a explorar el mundo, pero recuerda que si allí fuera se torna algo tormentoso, aquí puedes venir a recargar. Somos tu base segura. Eso me emociona un montón. O sea, sentir eso, ¿no? Que somos este sostén, ese que cuando ellos eh, se sientan en problemas, en lugar de decir, "Jo, tengo que huir de papá, de mamá, porque donde se enteren, madre mía, la que se me lía, a decir, tengo que ir donde papá, mamá, abuelo, cuidador, porque sé que allí puedo recargar, sé que allí puedo ser yo, sé que allí voy a encontrar esas palabras, ese acompañamiento. O sea, eso es que mira, Se emociona. Y luego, de verdad. Milena, Guau. qué importante también es el dejar ir, el soltar. ¿No? Mm, Hablando de ese barquito que comentabas, mm, que lo que estamos viendo actualmente pues son muchos papis que pues sobreprotegen, ¿no? A sus hijos, eso es. pero con ese miedo, ¿no? De que no les pase nada, les voy a proteger y Mm, también hacemos daño en la otra dirección, ¿no? O sea, mm, que al final el apego seguro tiene que ser tal y como tú lo comentabas, ¿no? El te dejo ir, pero puedes volver siempre que lo exacto. necesites y aquí vas a tener ese espacio seguro. Exacto, ese equilibrio
tan difícil, pero que tan necesario Sí, trabajar entre protección y autonomía, ¿no? Esa tal necesidad de cual. generar esa protección y esa autonomía. Moni, y tú eres la experta en el tema de las emociones, pero en la tristeza específicamente, nos has hecho un regalo a todos los que somos padres, madres, psicoterapeutas, y es esta belleza que es Entiende a Tristeza. Yo lo recomiendo un montón y nos gustaría que antes de terminar nos hables de tu cuento. Ay, pues no te imaginas la emoción y la ilusión que me hace hablaros de Entienda Tristeza, que también lo tengo yo por aquí. Y la ilusión que me hizo el poder escribirlo, ¿no? Porque, bueno, como decíamos, qué necesario es tener herramientas, qué necesario es hablar el idioma de los niños y qué necesario es hablar sobre la tristeza. Entonces, cuando bueno, Editorial Sentir me dio la oportunidad de hacerlo, vamos, súper ilusionada y, bueno, reconfortada, ¿no? Por hacerlo. Entienda Tristeza forma parte de la colección de los Plant Animals, que bueno, son las diferentes emociones representadas, ¿no? Por estos muñequitos que son mitad árbol, mitad planta. En este caso, tristeza es mitad mamut, mitad sauce llorón. Por eso cuando llora se le van cayendo las hojitas. Para representar, ¿no? De esta manera cada emoción. Plant Animals es eso, es una emocipedia, podemos decir, de las emociones, que ese es el primer cuento que salió, y luego hay un cuento para, ahí lo tienes, y luego hay un cuento específico pues para cada una de las emociones. ¿Qué nos vamos a encontrar, ¿no? Específicamente en Entienda Tristeza? Bueno, en Entienda Tristeza lo que vamos a hacer es acompañar a Alonso. Que Alonso, que os lo voy a enseñar, es un niño que no sabe qué le pasa. No sabe qué le pasa, pero se siente raro. Aquí le tenemos. Se siente raro, se siente extraño, algo le está pasando, pero no sabe qué es, ¿no? Y bueno, parece que por ahí se va asomando, ¿no? Un monstruo. Un monstruo que nos hace sentir, pues, cargados, pesados, que todo nos cuesta muchísimo más. Y bueno, y que de alguna manera, pues, nos da miedo. Nos da miedo, intentamos huir de él porque cuesta mucho conectar con la tristeza y da miedo conectar con la tristeza. Y bueno, Alonso lo que decide, como no sabe qué le pasa, es, como decíamos antes, la importancia del adulto, recurrir a un adulto. En este caso, a su abuela, para que le ayude a ver qué le está pasando, para que le explique qué le está pasando, ¿no? Eh, bueno, para mí era importante destacar también la figura de los abuelos, Milena. A mí me han criado mis abuelos y creo que en nuestra sociedad es que tienen un papel imprescindible. Nos mantenemos base a ellos, sobre todo ahora mismo, ¿no? Con las vidas que llevamos. Y que son como los grandes chamanes de las tribus, ¿no? O sea, son los que tienen el conocimiento, los que tienen toda la experiencia, todo ese bagaje a sus espaldas, ¿no? Y qué importante eso, ¿no? El poder recurrir a ellos para mostrarnos, ¿no? Esa sabiduría. Entonces Alonso va a su abuela. Alonso va a su abuela y le dice, oye, que no sé qué me está pasando. ¿Qué hace la abuela de Alonso? Con ese amor tan maravilloso que tienen los abuelos. Eh, Le presenta tristeza. Le dice, esta es tristeza. Y viene a enseñarte cosas. Y viene a que aprendas con ella. Y es necesario tener tristeza. Entonces, la abuela le va explicando, Alonso va conociendo a tristeza. Y bueno, la conclusión final, de alguna manera, es asumir, ¿no? Que tristeza no es nuestro enemigo, sino que es nuestra compañera, nuestra amiga de aventuras. Va a estar a nuestro lado y nos va a acompañar en todas las pérdidas y situaciones complicadas de nuestra vida que tengamos. Y qué importante es eso, ¿no? Reconocerla, mirarla a los ojos, pero no verla con miedo, sino como esa amiga que nos puede ayudar, que nos pueda acompañar durante toda nuestra vida. Y esto se entiende la tristeza. Es un cuento que además a lo largo de sus páginas va planteando preguntas al niño para que vaya reflexionando y vaya trabajando sobre ello. Es un cuento que siempre decimos que tiene que ser leído junto a un adulto y trabajado junto a un adulto para poder trabajarlo en profundidad. Y además, de hecho, al final también vienen unas recomendaciones para adultos que algún día fueron niños, ¿no? Y un poco eso, recomendaciones para papis, mamis, abuelos, abuelas, cuidadores, para poder ayudar a estos peques a transitar la tristeza. Me reencanta
precisamente una de las cosas que planteas aquí en el cuento también, desde, digamos, ese modelo de cuentos infantiles que se trabaja desde sentir, es precisamente eso. No va a ser lo mismo sentarnos con nuestro hijo o nieto a leer un cuento y, por ejemplo, aquí una pregunta que dices, acá empieza diciendo, Alonso es un niño alegre, pero desde hace unos días se siente raro y no sabe muy bien por qué. Tú se lo estás contando, ¿verdad? Dice, ¿qué crees que le pasa a Alonso? Esta pregunta que parece tan sencilla es mucho más fácil conectar con la tristeza de nuestro hijo en ese momento a decirle, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué te veo triste? No, porque ahí el niño no se va a sentir juzgado, sino que va a sentir que la tristeza le está pasando es a Alonso. Pero resulta que cuando nosotros le preguntamos qué le pasará a Alonso, el niño con el que estamos sentado allí en nuestro regazo nos podrá decir, no sé, a lo mejor es que ha nacido una hermanita y ya papá y mamá no lo miran. Todo lo que nos pueden decir de esa interpretación que está haciendo ese pequeñín, porque se está viendo proyectado en Alonso, se está viendo reflejado en Alonso. Entonces, claro, el niño no va a llegar, como lo decíamos hace un rato, el niño no va a llegar a decirnos, papá, ¿sabes? Es que yo me siento celoso porque desde que nació mi hermanita yo veo como que ya no me miras tanto. Pero en cambio que a través del juego, a través de los cuentos infantiles, todo ese mundo simbólico en el cual ellos nos pueden hablar de cómo se sienten por dentro. Entonces, qué importante es esta parte que me encanta de sentir, esa parte de los cuentos infantiles cuando se interactúa con el niño, lo que decías tú, es un cuento no para que le digamos al niño, mira el cuento, míralo y míralo tú solo, no, sino una oportunidad de poder conectar con ellos, de poder generar esos espacios donde hablamos con ellos sin necesidad de llegar ahí en plan cuestionario, a ver, ¿qué dicen las psicólogas que hay que preguntar? Sino realmente poder interactuar con ellos. Me encanta. Eso es, o sea, es una herramienta, ¿no? Como decíamos antes. Bueno, y poner la dirección a la que nos pueden escribir los niños, pueden escribir Alonso. No te imaginas, Milena, la cantidad de niños que nos mandan cartas, nos mandan dibujos, un poco comentando lo que tú dices, ¿no? De que se han sentido identificados con Alonso y que a través de la historia de Alonso se han dado cuenta que a lo mejor ellos estaban tristes o han estado tristes y que en ese momento no sabía lo que sentían, ¿no? Entonces es ese acompañar a Alonso y también, ¿no? Acompañar a estos niños, ¿no? Que también se miren un poquito a ellos mismos. Moni, muchísimas gracias por esta masterclass. De verdad que yo sé que va a ser de muchísima ayuda para las familias, para los educadores también, que muchos tienen ese deseo de poder llevar las emociones también al aula de clase. Qué bonito y qué oportunidad, a lo hablabas tú, ¿no? Que son los plant animals. Yo aquí tengo todos. Tengo a tristeza, ¿no? Que entiende a tristeza, también comprende a miedo. Sí, Tenemos también aquí a encuentra a amor. Tenemos también a conoce a alegría y por supuesto que no nos puede faltar nuestro amigo acompaña a enfado, ¿no? sí, Que todos, por cierto, una de las cosas importantes también es que todos son escritos por psicólogos sí. y que eso también le da un rigor científico que es fundamental, es importante. Y que además, Moni, cuéntanos una noticia que tenemos al respecto de los plant animals. Sí, una noticia calentita. Nada, próximamente vamos a poder tener los peluches Plant Animals. Entonces, bueno, os animamos a que estéis pendientes de las redes sociales de Editorial Sentir, que ahí iremos informando. Genial. Nuevamente, Moni, gracias por estar aquí, gracias por todo lo que nos has enseñado y por supuesto que esto va a estar aquí disponible para todas las familias y educadores que se quieren precisamente eso, educar en esa gestión emocional y en esa inteligencia emocional. Muchísimas gracias. Gracias a ti por crear también, ¿no? Este espacio tan bonito, tan cuidado, tan cálido para hablar de esta emoción tan necesaria como es la tristeza. Un abrazo. Un beso muy fuerte.